siempre han sido entendidas como epístolas, usadas para motivar a pastores a ser buenos pastores. Pablo las escribió para que los pastores, en este caso Timoteo y Tito, aprendieran a ser buenos discipuladores. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pero, ¿cómo proveer buenos pastores a nuestros bisnietos? Quizás es la pregunta que muchas veces no nos hacemos. Y es probable que no tenga mucha importancia, ya que falta mucho tiempo para que llegue ese momento. Cuando Pablo escribía estas cartas, tenía una visión a largo plazo. Para llevarla a cabo era necesario que tanto Timoteo como Tito compartieran esa misma visión a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque la visión de Pablo al menos consideraba 4 generaciones. Primera generación, Pablo, padres. Segunda generación, Timoteo, hijos. Tercera generación, hombres confiables, nietos. Y cuarta generación, estos otros hombres que serían para los bisnietos. Y es por esta visión, a largo plazo, sostenida por el Espíritu Santo, que el Evangelio logró traspasar generaciones después de la muerte del apóstol Pablo. Generación es un grupo de personas de diferentes denominaciones que aman a Jesús y que comparten su pasión por entrenar y entregar recursos a pastores para formar a la siguiente generación de obreros del Evangelio por medio de los aprendices ministeriales. Creo que es primario tener en la agenda el trabajo y el desarrollo del Ministerio de Aprendiz, porque la visión como iglesia que tenemos es de crecer, multiplicarnos, expandir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en las ciudades donde estamos ubicados. Y la verdad es que no más del 10% es creyente, al menos en la mayoría de las ciudades. Y es por eso que para nosotros, para mí en especial, es muy importante tener un programa de desarrollo de aprendices, porque lo que queremos en los próximos años es plantar muchas iglesias, expandirnos. Esa es la primera razón. En segundo lugar, es muy importante que nosotros proveamos de liderazgo para las próximas generaciones. La pregunta que me hago siempre, ¿quiénes van a ser los pastores de mis nietos? ¿Quiénes van a ser los pastores de mis bisnietos? ¿Quiénes van a ser los pastores que van a guiar la iglesia del Señor en los próximos 50 años, incluso cuando yo ya no esté? Esa es una pregunta que me hago permanentemente y veo la necesidad de por qué es necesario que cada pastor, cada equipo pastoral, cada grupo de ancianos, toda iglesia tenga en su agenda como la prioridad número 1 el desarrollo de liderazgo y el ministerio de aprendices para proveer a la iglesia no solo pastores, sino líderes bien preparados. Más que a lo mejor aprender a hacer cosas, que es como la idea que uno trae en mente a veces, aprender a ser de determinada forma, un carácter cristiano, que son cosas que difícilmente uno las puede aprender leyendo un libro, sino más bien en la práctica, estando ahí mismo. El mismo proceso te va a ir formando también un carácter, y creo que eso ha sido algo que me ha marcado durante este año por lo menos. Te invitamos a ser parte de Generación, aportando generosamente cada mes, apoyando a la labor de expandir el mensaje del Evangelio. Recibirás información de las distintas actividades y avances de los proyectos en los que está involucrada Generación.
Hola Iglesia, les damos la bienvenida este nuevo domingo en que tenemos la oportunidad de poder adorar al Señor y celebrarlo a Él, a nuestro Salvador. Y los quiero animar hoy día domingo, ahí con el Salmos 18, versículo 2, que dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Los invito a que juntos podamos adorar al Señor. Trae tu reino hoy a nuestro corazón. Oramos hoy por más y danos tu visión. Esperanza en nuestro corazón, con fuego en nuestro interior. Santo Espíritu, llénanos. Somos tu pueblo, tu poder necesitamos aquí. Buscamos tu reino, Dios, con hambre y sed de ti. No hay tiempo que perder, nuestro gozo está en ti. Al cautivo ver en libertad, al pobre y enfermo ver en paz. Las vidas a tus sueños damos hoy. Somos tu pueblo, tu poder necesitamos aquí. Trae tu reino aquí, haz el mal huir. Tu poder vendrá, la tierra cambiará. Con fuego avívanos, toma esta nación. Tu gloria haz fluir, oh Dios, trae tu reino aquí. Desata tu poder, llena todo lugar, nada te detendrá, los corazones sanarás. Nos llamaste para mucho más, tu reino hoy despertará. Con el amor de Cristo llénanos. Somos tu pueblo, tu poder necesitamos aquí. Trae tu reino aquí, haz el mal huir. Tu poder vendrá, la tierra cambiará. Fuego avívanos, toma esta nación. Tu gloria haz fluir, oh Dios, trae tu reino aquí. Trae tu reino aquí, haz el mal huir. Tu poder vendrá, la tierra cambiará. Con fuego avívanos, toma esta nación. Tu gloria haz fluir, oh Dios, trae tu reino aquí. Hola Iglesia, los invito a orar por arrepentimiento.
Señor, gracias por este día, gracias por tu amor, por tus misericordias que son nuevas cada día, Señor. Gracias por el enorme sacrificio de amor que hiciste por nosotros, Señor. Gracias porque si no fuera por esa cruz, quizás dónde estaríamos, Señor. Padre, te doy las gracias, Señor, porque nos insertaste en una comunidad que nos ha enseñado a poder estar atentos a todo aquello que nos aleja de ti, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces priorizamos tantas cosas, Señor, antes que pasar tiempo contigo, que poder nutrirnos de tu evangelio, Señor. Padre, ayúdanos a amarte cada día más, Señor. Ayúdanos a que el buscarte sea una necesidad en nosotros, Señor. Padre, sabemos que te necesitamos para vivir nuestro día a día, Señor. Necesitamos de ti para poder correr esta carrera, Señor. Padre, sabemos que no hay nada que sea bueno en nosotros, Señor. No hay nada que podamos rescatar, sino que todo lo bueno que pueda provenir, Señor, todo proviene de ti, Padre. Señor, perdónanos porque tantas veces hemos dicho muchas cosas, Señor, y hacemos otras, Señor. Perdónanos porque no somos consecuentes, Señor, porque no somos constantes tampoco, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos querido vivir la vida a nuestra manera, Señor, haciendo lo que nosotros queremos, muchas veces sin pedir ayuda, Padre, sin pedir socorro a tiempo, Señor, y eso también nos ha hecho hundirnos, Señor, y alejarnos mucho de ti, Señor. Padre, ayúdanos a siempre reconocer que todo se trata de ti, Señor, que todo ha sido por ti, Señor, que fue por ti y que va a ser por ti, Señor. Padre, ayúdanos a estar atentos, Señor, cuando necesitemos correr a tus brazos, Señor, que nada nos detenga, Señor. Ayúdanos a ser testimonios vivos de ti, Señor, en donde quiera que estemos, Señor. Ayúdanos a estar siempre disponibles para ser de bendición a otros, Señor, para que el resto pueda verte a ti, Señor, en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a ser consecuentes, ayúdanos, Señor, a dedicar tiempo a ti en la medida en que vayamos conociendo tu palabra, en que vayamos conociéndote a ti, Señor. Quizás entonces podremos entender muchas cosas, Señor, y ser quizás más consecuentes, Señor. Padre, perdónanos, Señor, por todos nuestros ídolos, por todas esas cosas que nos atan aquí a esta tierra, Señor, y nos desvían de ti, Padre. Señor, gracias porque nos has cuidado, porque has cuidado de nuestra iglesia, Señor, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Señor. Has sido tan bueno, Señor. Te pedimos, Padre, que no olvidemos, Señor, quién eres, Padre, qué ha significado en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a leer Marcos 10:45. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un reino, un rey, un templo, un lugar, un pueblo y un solo Dios. Esta es la historia de Dios. Hoy veremos el rey Salomón. Martín Lutherín como Salomón. No se pero inventó como David. Georgis como la reina de Saba. Pato Laguna y este bandido como los constructores. Pinti Production y Joe Recuerdo como guionista. Hace muchos años en Jerusalén reinaba el rey David, pero ya era muy viejo. Hijo, pronto tú serás el rey y tendrás que serle fiel al Señor. Tienes que hacer un templo, una casa en donde habite la presencia de Dios, y así Dios estará en medio de su pueblo. ¡Está bien, padre! Cuando yo sea rey, haré lo que me has pedido. Después de un tiempo, David murió y Salomón fue nombrado el nuevo rey de Israel. Salomón, pídeme lo que tú quieras. ¡Oh, Señor! Tú amaste tanto a mi padre David. Él te amaba mucho y vivió cumpliendo tu ley. Y ahora me amas mucho a mí y me has hecho rey, al igual que mi padre. Pero yo soy un muchachito, no sé mucho de la vida ni cómo portarme bien. Y tú me has puesto a cargo de tu pueblo.
Son tantas personas que no puedo contarlas. Entonces, te pido que me des sabiduría para gobernar tu pueblo. Y así puedas saber lo que está bien y lo que está mal para guiar a las personas de Israel. A Dios le agradó que Salomón le pidiera eso. Así que Dios dijo: Has pedido algo muy valioso, más valioso que todas las riquezas de este mundo, y más valioso que ganar todas las batallas contra tus enemigos. Así que te daré un corazón sabio que ningún rey ha tenido ni tendrá jamás. Obedece, Salomón, mi ley, como lo hizo tu padre. Salomón despertó y era el hombre más sabio del planeta. Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Poseía muchos conocimientos. Era el hombre más inteligente del mundo. También Dios le dio muchas riquezas. En el reino de Salomón había mucha comida, muchas joyas y diamantes. Todas las naciones del mundo se enteraron de la sabiduría de Salomón y enviaron a personas importantes de los diferentes reinos para escuchar de la sabiduría de Salomón. El Señor me ha dado mucha sabiduría y muchas riquezas. Todas las naciones del mundo me conocen. Por lo tanto, me pondré a construir un templo en honor al Señor mi Dios. Mi padre no pudo hacerlo porque estaba preocupado de las grandes batallas. Pero el Señor ha dado paz en la tierra, así que construiré el templo. Hola. ¡Hola! Soy el arquitecto. Y aquí está todo lo que necesita para la construcción. ¡Ah! Tienen que ser 24 metros de alto, ¿cierto? Ahora, bájelo, más abajo. Eso, de guatita. Muy bien, Cuidado. Oiga, jefe, aquí le traigo lo que usted necesita. Aquí vienen 24 lingotes de oro y un montón de cosas que va a servir para que quede muy lindo el templo. ¡Ah! ¡Muchas gracias! Le va a quedar bueno. Yo me voy a encargar de eso. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Sí. Y gracias a usted también. Me voy a decir haciéndome los planos. Vaya a dejar las cosas allá nomás. No se nos... ¡Trabaja! ¡Vamos! El templo que el rey Salomón construyó para el Señor era muy grande y ancho. Tenían ventanas gigantes. Era una construcción muy firme y muy hermosa, llena de oro. Dios vio esta hermosa construcción y le dijo: Ya que estás construyendo este templo para mí, ahora debes obedecer mis leyes, y yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Salomón terminó el templo, la presencia de Dios entró y una gran nube llenó el lugar. Todos adoraron a Dios y al fin todo lo que Dios les prometió se había cumplido. El pueblo de Dios estaba en la tierra que Dios le dio bajo el gobierno de Dios. Dios mismo estaba con ellos en el templo. Cualquiera que quisiera estar con Dios solo debía ir al templo y orar. Dios vio el templo terminado, le volvió a decir a Salomón: Sigue con rectitud de corazón y obediencia, y cumpliré la promesa que le hice a tu padre David. Nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si dejan de cumplir mis mandamientos y adoran a otros dioses falsos, dejaré que destruyan el templo que me has hecho. El rey Salomón se hacía más y más conocido. Se hizo el más famoso del mundo y tenía más y más riquezas. Un día lo visitó la reina de Saba. Ella quería ver con sus propios ojos a Salomón y ver lo genial que era su reinado. Qué lindo tu palacio, Salomón. Es bastante bonito. Y bueno, me gustaría que hace rato quería conocerte. Me han contado mucho de tu lindo reino y de tu sabiduría. Así que te quiero hacer unas preguntas para saber si realmente eres tan sabio como dicen. ¡Sí! ¡Hazme nomás todas las preguntas! Ya, entonces aquí va la primera pregunta. ¿Cuánto es 0 por 0 más 0 más dividido por 0 al cuadrado? ¡Cero! ¡Oh! Te voy a hacer otra pregunta entonces. ¿Qué ves
con los ojos cerrados. ¡Oh! ¡Es de la oscuridad! ¡Oh! Muy bien. ¿Cuántos animales caben en una ballena? A ver. ¡Ninguno! ¿Por qué? ¡Porque ballena! 8 horas más tarde. Con este tebillo, ¿cuál es la integral entre menos infinito e infinito de la exponencial de menos x cuadrado? ¡Raíz de pi! ¡Oh! Estoy muy sorprendida, quedé asombrada con la sabiduría de Salomón. ¡Wow! Es cierto que eres la persona más sabia e inteligente del mundo. ¡No lo puedo creer! ¿Sabes qué? Te regalaré piedras preciosas y muchos perfumes. ¡Adelante con las joyas! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, reina de Saba! ¡Qué hermosas joyas! Salomón era muy famoso, lo tenía todo, pero ocurrió un problema. Salomón se apartó de Dios y comenzó a desobedecerle. Hizo cosas muy malas que ofendieron a Dios. Dios le dijo: Salomón, me has desobedecido, no me has amado como dijiste, me has abandonado por otros dioses. Por lo tanto, todo este hermoso reino que te he dado será destruido. Yo ya no habitaré en el templo que me hiciste, y otras naciones lo destruirán. Luego de muchos años, el Israel bello, fuerte, con muchas riquezas, fue destruido y todo el pueblo de Dios perdió su casa, su tierra. Después de Salomón vinieron reyes muy malos que llevaron al pueblo a la idolatría, por lo que Dios envió a naciones más fuertes para que castigara a su pueblo y destruyeran todo lo que había logrado. Y todo el pueblo de Dios volvió a ser esclavo, como lo eran en Egipto. Ahora era en un imperio llamado Babilonia. ¡Wow! ¡Qué impresionante historia, amigos! Y qué triste que el pecado siempre destruya todo lo que es bueno, ¿cierto? Sí, pero el otro día yo estaba viendo las clases por YouTube y decía que Dios iba a mandar a alguien que venciera al pecado para siempre. Alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿se acuerdan o no? Sí, yo me acuerdo. Sí. Sí, es verdad. Y que esa persona iba a ser un rey. Ven, yo pongo atención a las clases, pero no era ni el rey David ni el rey Salomón, porque ellos eran súper pecadores y Dios no acepta el pecado, pero siempre echaban a perder las cosas. Pero por otro lado, yo le creo a Dios cuando Él dice que va a mandar a un rey tan bueno. Va a ser tan, pero tan bueno que lo malo no va a poder ganarle. Ese rey le va a hacer pum, pa, al pecado. Pero no tengo idea quién va a ser ese rey. Ese rey va a ser Jesús. ¡Wow! Sí, tiene razón, amigo Esteban Tito y amigo Pato Laguna. Sí, tienen razón, Jesús es el rey y él obedeció completamente a su padre. Él es el mejor que Salomón. Jesús es más sabio que de toda la historia. Aún mejor, Jesús es la sabiduría de Dios. Él es el rey sabio que nosotros necesitamos. ¡Qué lindo es Dios, amigos! Buena. Que Él nos da un verdadero rey, que es Jesús. Así que muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Jesús. Y nos estamos viendo para la próxima, amigos. ¡Adiósito! Chao. ¡Chao! Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Gálatas 3:14.
Todas las semanas podemos ver la transmisión en vivo de nuestra reunión dominical a las 11:30 horas por nuestra página web iglesiacurauma.cl/live. Puedes seguirla también en nuestra fanpage de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Busca Iglesia Curauma, suscríbete a nuestro canal, presiona en la campanita y te avisaremos cuando subamos nuevos videos. También te invitamos todas las semanas a continuar en nuestras comunidades misionales y discipulados uno a uno. Si quieres ser parte, te invitamos a escribirnos a contacto@iglesiacurauma.cl. Todos los martes desde las 19 horas te invitamos a unirte a nuestro estudio bíblico. Solicita el link por nuestros canales oficiales. Y todos los domingos a las 11 horas tenemos un tiempo para orar juntos como iglesia. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma. Las cartas pastorales siempre han sido entendidas como epístolas, usadas para motivar a pastores a ser buenos pastores. Pablo las escribió para que los pastores, en este caso Timoteo y Tito, aprendieran a ser buenos discipuladores. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pero, ¿cómo proveer buenos pastores a nuestros bisnietos? Quizás es la pregunta que muchas veces no nos hacemos. Y es probable que no tenga mucha importancia, ya que falta mucho tiempo para que llegue ese momento. Cuando Pablo escribía estas cartas, tenía una visión a largo plazo. Para llevarla a cabo, era necesario que tanto Timoteo como Tito compartieran esa misma visión a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque la visión de Pablo al menos consideraba 4 generaciones. Primera generación, Pablo, padres. Segunda generación, Timoteo, hijos. Tercera generación, hombres confiables, nietos. Y cuarta generación, estos otros hombres que serían para los bisnietos. Y es por esta visión, a largo plazo, sostenida por el Espíritu Santo, que el Evangelio logró traspasar generaciones después de la muerte del apóstol Pablo. Generación es un grupo de personas de diferentes denominaciones que aman a Jesús y que comparten su pasión por entrenar y entregar recursos a pastores para formar a la siguiente generación de obreros del Evangelio por medio de los aprendices ministeriales. Creo que es primario tener en la agenda el trabajo y el desarrollo del Ministerio de Aprendiz, porque la visión como iglesia que tenemos es de crecer, multiplicarnos, expandir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en las ciudades donde estamos ubicados. Y la verdad es que no más del 10% es creyente, al menos en la mayoría de las ciudades. Y es por eso que para nosotros, para mí en especial, es muy importante desarrollar, tener un programa de desarrollo de aprendices, porque lo que queremos en los próximos años es plantar muchas iglesias, expandirnos. Esa es la primera razón. En segundo lugar, es muy importante que nosotros proveamos de liderazgo para las próximas generaciones. La pregunta que me hago siempre, ¿quiénes van a ser los pastores de mis nietos? ¿Quiénes van a ser los pastores de mis bisnietos? ¿Quiénes van a ser los pastores que van a guiar la iglesia del Señor en los próximos 50 años o incluso cuando yo ya no esté? Esa es una pregunta que me hago permanentemente y veo la necesidad de por qué es necesario que cada pastor, cada equipo pastoral, cada grupo de ancianos, toda iglesia tenga en su agenda como la prioridad número 1 el desarrollo de liderazgo y el ministerio de aprendices para proveer a la iglesia no solo pastores, sino líderes bien preparados. Más que a lo mejor aprender a hacer cosas, que es como la idea que uno trae en mente a veces, aprender a ser de determinada forma, un carácter cristiano, que son cosas que difícilmente uno las puede aprender leyendo un libro, sino más bien en la práctica, estando ahí mismo. El mismo proceso te va a ir formando también un carácter, y creo que eso ha sido algo que me ha marcado durante este año por lo menos. Te invitamos a ser parte de Generación,
aportando generosamente cada mes, apoyando a la labor de expandir el mensaje del Evangelio. Recibirás información de las distintas actividades y avances de los proyectos en los que está involucrada Generación. Estoy muy feliz de este domingo 29, poder compartir con ustedes, tener la bendición de poder compartir con ustedes el sermón de este domingo. Me siento bendecido y quiero que podamos comenzar este momento en el que leemos la lectura, vemos el Evangelio, que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Quiero comenzar orando. Oremos. Señor, te damos gracias porque el día de hoy tú nos has permitido poder amanecer con la bendición de poder volver a escuchar tu Evangelio, Señor. Ese Evangelio que ha llegado a revolucionar nuestras vidas, Señor. Y espero que el día de hoy tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Que de mi boca salgan palabras impulsadas por tu Espíritu y no por mi corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, quiero contarles un poco que bueno, este sermón lo titulo Esperanza de Amor. Y bueno, nací en una familia cristiana y desde pequeño mis papás me llevaron a la iglesia junto a mis hermanas. No recuerdo momento en que no haya dejado de ir y puedo decir que mis recuerdos más preciados fueron justamente en ella, en la iglesia. Ahí es donde mejor yo creo que lo pasé. En la iglesia viví muchas cosas, pero debo admitir que esa fue por años una burbuja. Fue por años el lugar más cómodo para mí. Vivir el amor de Dios y el llamado a amar al prójimo era fácil para mí. Después de todo, mi mundo giraba en torno, todo mi círculo, en un 99% era solo la iglesia. Mi mundo giraba en torno a ella. Y creía que todo andaba bien. Amar a pesar de todo para mí significaba algo fácil. Así fue como crecí. Yo vivía como la gran mayoría de los cristianos, alejados del mundo exterior de la iglesia, creyendo que ejercía el amor al prójimo de manera correcta, que lo vivía a concho. Pero estaba muy lejos de eso, y sobre todo de compartir con el prójimo el mensaje del Evangelio que tanto me había eclipsado, que tanto me había seducido. La realidad es que había un muro enorme entre mi concepto de prójimo y el que menciona el Evangelio. Mi prójimo era selectivo y segregado. Quienes no estaban en mi concepto de prójimo se convertían en enemigos indirectos o incluso directos, o simplemente aquellos que no estaban de acuerdo conmigo no eran parte de mi círculo de confianza. La iglesia cristiana no estaba ajena a la realidad que menciono en mi historia. Hemos estado en la palestra este último tiempo por diferentes situaciones. Muchas de ellas han sido ataques directos contra nuestras convicciones, pero también ha habido ataques directos contra la inconsistencia e inconsecuencia de la vida del creyente. Que queramos o no, como creyentes debemos revisar y hacernos cargo de esta inconsistencia e inconsecuencia. Quizá en nuestra iglesia o en nuestras propias vidas no nos hemos visto extremadamente moralistas o legalistas, pero aquello no debe impedirnos recordar las verdades del Evangelio que nos permitan responder con sinceridad las siguientes preguntas. ¿Nuestro amor por el otro es sin barrera? ¿Es transversal como creo? ¿Es el amor el impulso por ir a aquellos que piensan distinto a mí? ¿Es el Evangelio el que impulsa mi amor al prójimo realmente?
El amor suele fundirse con el romanticismo. Suele decirse que el amor solo es merecido por quien también lo retribuye. O sea, aquel que me ama merece ser amado por mí. O cuando existe cierta atracción a raíz de afecciones que creemos o aparentan ser profundas. Las preguntas anteriores apuntan a un amor más profundo y radical que ese amor romántico a la cual el mundo nos tiene acostumbrados. Los quiero invitar a que por medio de su evangelio revisemos nuestros corazones frente a cuál es el verdadero impulso de nuestro amor y ver si ella responde al llamado de tener vidas dignas del evangelio, como Pablo lo menciona ahí en Efesios 4:1, como evidencia visible de una iglesia por ir en amor a aquellos que se encuentran hoy en el abandono absoluto de su pecaminosidad. Reflexionemos en las palabras del Maestro, de Jesús, ahí en Mateo 5, capítulo 5, del versículo 43 al 47, que dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver a Dios actuando en un amor incondicional constante hacia el hombre. Y lo podemos ver ahí en el Salmo 145, específicamente en los versículos 9, 15 y 16. Ahí el salmista nos dice: el Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Los ojos de todos se posan en ti, y a su tiempo les das su aliento. Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. El amor del Señor ha estado presente aún cuando el hombre merecía la muerte a causa del pecado. Y aún en esa condición, Dios mandata al hombre a amar. Y lo hace por medio de sus mandamientos a un pueblo que había experimentado el amor del Señor de una manera indescriptible. Después de haber sido rescatados de la esclavitud y de haber sido alimentados en medio del desierto, lo cual es la obra manifiesta del amor del Señor por su pueblo. Dios mandata primero un amor completo por Él, un amor único y genuino, que se exprese en todo el ser del hombre. Pero, siempre hay un pero, exclusivamente para Dios. Solamente este amor debe ser para Dios. Y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5 al 7. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios mandata que nuestro amor debe radicar solamente en Él y hacia Él, pero también que ese mismo amor que Él nos da hacia Él, nos debe impulsar a amar a los demás, como lo indica Levíticos 19, 18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, en Mateo 22, del versículo 37 al 40, expresa que estos dos mandamientos son la base de la ley entregada por el Padre. Son estos dos mandamientos los que fundamentan la ley de Dios. Ley que nos dio para poder ver la luz y mostrarnos nuestra eterna necesidad de su gracia, como mayor expresión de su amor por sus hijos. Estos mandatos nos expresan el propósito de su amor. Reflexionar en el llamado al amor del Señor nos debe llevar a reflexionar respecto de cómo estamos respondiendo al mandato de Dios. Bueno, Cristo por medio de los versículos, volvemos al capítulo 5 de Mateo, y Cristo por medio de los versos 43 y 44 tiene toda la intención de intervenir en la vida de los judíos de la época.
ya que su actitud era muy similar a las que les comenté en la anécdota del principio de este sermón. El llamado de Dios es opuesto al que los judíos practicaban. Pareciera que los fariseos y escribas de la época, existía una deliberada acción a desvirtuar el mandato de Dios en su ley. Parecía que querían determinar por ellos mismos quiénes eran su prójimo, agregándole el odio a tu enemigo, desafiando y desconociendo el mandato de Dios y no respondiendo al llamado transversal del amor al que la ley claramente llama. Jesús muestra esta inconsistencia en el versículo 43 al decir: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Lo oído claramente no era lo instruido por medio de la ley, o en el menos malo de los casos era una distorsión del mandato. Ahora bien, quizás no nos han dicho explícitamente que aborrezcamos a nuestros enemigos. Y puede que te estés preguntando o diciéndote a ti mismo: ¿quién es capaz de tener enemigos en este mundo tan civilizado en el siglo XXI? La Biblia, en ninguna de sus páginas, nos invita a que aborrezcamos a nuestros enemigos, sino más bien el llamado fuerte y claro es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús, al darnos este mandamiento, está expresando que el amor trata de sacrificarse por el otro, independiente de quién sea, lo que inevitable nos lleva a despreciar nuestra propia vida por amor al servicio al otro. Jesús apunta a un amor que trasciende nuestra propia comodidad y que nos lleva más allá de nuestro propio sentir y deseo. Por eso, Jesús dice en el versículo 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen. ¿No es este llamado entonces contrario al llamado que hacían los religiosos de esa época y que aún hacemos implícitamente de una u otra manera? El mundo y la sociedad de hoy, en el que hoy vivimos, de manera constante está en esta incoherencia valórica, llamando a la unión. Pero, ¿no les parece que como cristianos odiamos y desechamos a quienes piensan distinto? Nosotros no hemos estado ajenos a esta inconsecuencia. ¿Cuántas veces hemos dañado o hemos hecho daño a cristianos y no cristianos por no responder al mandato de Dios? ¿No somos nosotros también indiferentes, legalistas y moralistas? Parece que de igual manera hemos distorsionado el llamado del Evangelio. Actitudes como estas las vimos cuando este último tiempo las vimos mucho en estos últimos meses, sobre todo en el periodo de elecciones, donde personas que se dicen cristianas profesan públicamente que quienes no votan de tal manera son enemigos de Dios. No estamos tan lejos de movernos por el ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, que en vez de movernos por el llamado de Cristo, el cual nos invita a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen. ¿A cuántas personas que no te agradan has llevado a Cristo? Parece que nuestro corazón se encuentra más arraigado a la práctica del ama a tu prójimo y odia a tu enemigo que al llamado del Evangelio. En la batalla contra mi falta de amor, sin duda, ha sido un área que Dios ha trabajado y sigue trabajando en mí hasta hoy. Una vez en consejería con los ancianos de la iglesia, Curauma, en mi proceso de protoanciano, me confrontaron por mi falta de amor hacia una persona X. Me costaba ver que en mí existía una falta de amor profunda. Esa persona me irritaba con mucha facilidad. No me interesaba lo que le pasaba, ni siquiera sentía empatía por sus sufrimientos, y tampoco por sus luchas. Sinceramente no podía dilucidar con claridad que no estaba amando a esta persona, con quien tenía claras diferencias y trabas. Y a pesar de que sé que soy un tipo con algo de apatía y a veces puedo no ser lo agradable que me gustaría ser, a pesar de que creo que soy muy dije, aún así no me consideraba alguien con poco amor. No podía ver la falta de amor en mí. Pero fue ahí, en esa conversación, que entonces me hicieron la siguiente pregunta, que me hizo reflexionar y que te invito a considerar.
¿Eres libre de llevar a Cristo a esta persona? ¿Eres libre de llevar a Cristo a esa persona con la cual no quieres conversar? Esa pregunta que hicieron Eleazar y Arturo reventó mi corazón. No pude responder de manera afirmativa. Incluso intenté evadir la respuesta, dando justificaciones mediocres y sin sentido. Reconozco que no soy libre de llevar a Cristo a muchas personas. Reconozco que no me importa a mi prójimo. Reconozco que de alguna u otra manera me cuesta amar al no cristiano y que también he seguido haciéndole daño con mis actitudes legalistas y moralistas. Reconozco que a veces este mandato del Señor lo duplico. Y consciente de esta petición, me olvido de que mi enemigo también es mi prójimo, intentando sacarme de mí esta responsabilidad de tener que compartir con alguien que de alguna manera debe ser el motivo central de mi oración. En el comentario sobre el Evangelio de Mateo de William Hendrickson, él dice ahí lo siguiente: una investigación acabada de todas las fuentes importantes dio como resultado la declaración siguiente. La conclusión resultante es que el primero que enseñó a la humanidad a ver al prójimo en cada ser humano y por lo tanto a tratar a todo ser humano con amor fue Jesús. Sin pretender denegar de ningún modo la declaración anterior, Jesús enseñó a la gente que uno no debiera preguntar quién es mi prójimo, sino que debiera cada uno mostrar que es prójimo del hombre necesitado, quien quiera que sea. Jesús nos lleva a darnos cuenta que en nuestro interior aún luchamos contra nuestros propios deseos y que el llamado de Cristo a amar a nuestro prójimo radica en morir a esos deseos y poder ir en servicio del más necesitado, dejando nuestra posición cómoda y llevándonos a un amor completamente sacrificial, y ver que nuestro enemigo está igual de necesitado que nosotros de la gracia salvadora del Señor, a pesar de nuestra simpatía por ella, que es afectada por gran parte de nuestra pecaminosidad. Es preocupante saber que anteponemos constantemente nuestras diferencias y comodidad por sobre el llamado profundo del Evangelio, sabiendo conscientemente que las personas a las que desechamos deliberadamente van directo a la perdición eterna sin Cristo. Cuando el Señor espera que al mostrar su amor se vuelvan a arrepentimiento y alcancen la gracia de Dios. Pero no, nosotros nos enmarcamos en relaciones que pueden verse particularmente intencionadas, pero en realidad solo son relaciones moldeadas a nuestros propios intereses. Pretendemos engañar a Dios por medio de estas relaciones que no tienen ningún mérito. Y así lo deja expresado Jesús a partir del versículo 45 al 47, donde nos dice: para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Es llamativo ver cómo Jesús lleva a comparación a hombres correctos con hombres incorrectos, evidenciando que las intenciones de responder al mandato de Dios de ambos están basadas en el egoísmo y en la acción propia de la satisfacción de nuestro propio ser, más que en un servicio profundo y desinteresado por el más necesitado y desvalido. Jesús revela la intención del corazón humano, un corazón que solo quiere amarse a sí mismo para satisfacer su deseo de ser amado, para satisfacer su deseo de ser reconocido como una buena persona. En esa línea, el justo y el injusto no actúan de maneras diferentes frente al mandamiento del Señor. Aún hasta la persona que más despreciamos ama de la misma manera que nosotros, de manera interesada y tendenciosa. Aún la persona que no tiene nuestras convicciones ama a las personas sin transar sus intereses y comodidad. Aún las personas que creemos que no merecen del Evangelio aman igual que nosotros, sin sacrificarse por los que necesitan.
Pero Jesús nos muestra que el amor del Señor es totalmente diferente, totalmente distinto. Nos muestra un amor incondicional, indiferente de la condición en la que nos encontremos. El Señor derrama amor indiferente y nos recuerda su gran soberanía y amor y paciencia, y nos lleva a ver cómo, al mencionar que Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos, vemos el tremendo acto de amor del Señor, quien por medio de estas acciones bendice a todos por igual. Y no solo a aquellos que han sido receptores de su gracia, sino que también a la humanidad completa. Por lo que Dios mismo, aún mereciendo descargar toda su ira, pero toda su ira sobre personas pecadoras como nosotros, decide amar y salvar a quienes eran sujetos a morir. El gran predicador Spurgeon comenta las palabras de Jesús diciendo, como si no hubiera tenido consideración alguna en el carácter humano, Dios manda a que su sol brille sobre el bien y el mal, como si no supiera que todo hombre es vil. Él manda su lluvia sobre el justo e injusto. Sin embargo, sí sabe, porque no es deidad ciega. Él sí sabe, y sabe cuando su sol brilla en acres de aquel miserable que es, produciendo una cosecha para un patán. Lo hace deliberadamente. Cuando la lluvia está cayendo sobre el cultivo del opresor, él sabe que el opresor será más rico por ello. Y eso significa que sí debiera de serlo. Él no hace nada por error y no hace nada sin propósito. Amar es una acción transversal. No se concentra solo en la reciprocidad de esta, sino que trasciende barreras. No hay mérito ninguno en amar a quien nos aman. El verdadero desafío que expone Jesús está en poder amar a quienes nos cuesta amar. Y vaya desafío nos pone Jesús, porque sabemos que en nosotros radica un amor profundo por nosotros mismos. Un amor individualista por nuestra propia persona. Lo mismo pasaba en el contexto que Jesús estaba hablando. Pareciera que los judíos de primera categoría, como los escribas y maestros, no simpatizaban con los judíos de segunda categoría, que eran tratados como traidores, al servir al opresor como publicanos. Y ni hablar de los extranjeros, quienes simplemente eran despreciados por los judíos, de primera categoría. En definitiva, Jesús sabe que por nuestra cuenta somos incapaces de llevar a cabo dicha tarea, que en nosotros radica una sórdida incapacidad por vivir una fe activa, que está lejos de evidenciar el amor al que hemos sido llamados. Al final, en el versículo 48, Jesús termina haciendo un llamado que ya pareciera ser completamente imposible. Jesús no hace un llamado imposible. Jesús ya nos estaba pidiendo amar a nuestro enemigo y nos hemos dado cuenta que por nuestras propias fuerzas dicha tarea parece ser titánica, comprende una acción que parece ir en contra de nuestros más profundos deseos arraigados en nuestra pecaminosidad y de las que es difícil separarnos por nuestra propia voluntad. Si amar a nuestro prójimo, a ti y a mí, nos parecía algo complicado de llevar a cabo, bueno, ahora Jesús dice, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Nos solicita una perfección igual a la de su Padre, pero permíteme decirte que no significa esto. Las palabras de Jesús no significan justificarnos en nuestra imperfección, para no amar a quienes no nos aman. No significa justificar tampoco que debemos ser perfectos para poder siquiera pensar en amar al prójimo. Al contrario, Cristo nos anima a imitar las bondades que el Dios eterno y misericordioso nos ha heredado por gracia. Es un llamado como el de Pablo a la iglesia de Éfeso, de tener vidas dignas del Evangelio. Y esas vidas son el reflejo de bondades de Dios entregadas por medio de su Evangelio. Es una vida llamada a ser ejemplo de otros creyentes como lo fue la iglesia de Tesalónica, quienes aún siendo perseguidos fueron llevados por el Evangelio a vivir vidas intencionadas por vivir la misión en amor. Jesús nos hace un llamado profundo a practicar ese amor que ha dejado de amar al que piensa distinto,
de amar al que es diferente. Ese amor que al no estar presente ha hecho daño a personas con nuestro legalismo, tratando de construir nuestra propia religión a partir de supuestos que se han manifestado contrarios a la voluntad de Dios. El llamado a la perfección es un llamado profundo a poder detenernos, analizar nuestras vidas y ver que nosotros estamos lejos de dar una imagen fidedigna del amor del Padre, hecho manifiesto por medio de la vida y la muerte y resurrección. No solo estamos lejos, estamos imposibilitados de amar y vivir perfectamente como Cristo nos demanda. Este es el Evangelio. Este texto que hoy leemos es el resumen de toda la Escritura. Amar perfectamente, esto es imposible. El llamado a la perfección nos hace ver que necesitamos Salvador. Necesitamos de un Salvador. Por eso debemos detenernos y ver la cruz, símbolo del amor eterno que se nos ha entregado a pesar de nuestra propia maldad. Tal nivel de perfección solo es lograda por Jesucristo. Y este estándar y requisito de salvación nos es regalado por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y es hoy, por medio de Él, que hemos cumplido este estándar, humanamente inalcanzable. Juan menciona esto ahí en 1 de Juan 4, versículos 9 y 10. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Que Dios nos ayude a mirar con compasión a aquellos que nos cuesta mirar con compasión, a poder llorar con los que lloran, a poder sufrir con los que sufren, a poder alegrarnos con quienes se alegran, a poder caminar con aquellos que se encuentran descalzos en el camino pedregoso de la vida, a poder celebrar la bendición del Señor depositada en la vida de quien ha reconocido por don del Señor a Dios como el Señor y Rey de su vida. Que el Señor nos recuerde cada día su gran amor al volver a mirar su cruz, símbolo de la esperanza, imagen de la completa gracia que Dios ha tenido con nosotros. Pero que Él decide, por amor, suplir para poder reencontrarnos con el Padre y darnos vida eterna. Por eso, después de todas estas palabras, ahora te puedo preguntar, ¿soy libre de llevar a Cristo a esa persona que al parecer no amo? ¿Soy libre de llevar a Cristo a esa persona a la cual inconscientemente considero mi enemigo? Aquella persona que muchas veces piensas no hablar porque incluso te cae solamente mal de presencia, como decimos muchas veces. ¿Eres libre de llevar a Cristo a esa persona? Si tu respuesta es no, parece que necesitamos de un Salvador que redima nuestros corazones y nos lleve a ese verdadero amor que refleja a Dios. Oremos. Señor, muchas gracias por tu Evangelio, porque es por medio de él que nos damos cuenta que en nosotros no radica un amor genuino, primeramente incluso por ti. Y así como no radica un amor genuino por ti, tampoco radica un amor genuino por nuestro prójimo. Sobre todo aquel prójimo que no queremos amar, al que no queremos llevar a tus pies, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestro corazón pecaminoso, que no quiere mostrar tu amor y que lo guardamos para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder reencontrarnos contigo, Señor, a detenernos y mirar tu cruz y entender que en ella radica todo el amor que necesitamos y que eso debe impulsarnos a vivir la misión y llevar tu amor a toda persona que la necesita. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin esperanza me encontraba yo, muere
estoy perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazo, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. En las tinieblas ciego anduve yo, en mi oscuridad rumbo a la destrucción, lejos de Cristo, separado de Dios. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gloria, solo a Él sea la gloria, solo a Él sea la gloria, solo a Él sea la gloria. Gloria, solo a Él sea la gloria, solo a Él sea la gloria, solo a Él sea la gloria. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su
Qué gran domingo hemos tenido, hemos podido adorar al Señor, escuchar de su palabra, ser confrontados por su evangelio. Y los quiero animar, antes de terminar, a que puedan seguir conectando con el Señor, seguir conectando con la comunidad a través de comunidades misionales, estudio bíblico. Próximo domingo comienza la serie de Advientos, los animo a poder seguir conectados a través de las redes sociales con Iglesia Curauma. Y quiero despedirlos leyendo el Evangelio, animándonos en el Evangelio a vivir la misión esta semana que viene. Ahí en Judas 1, versículos 24 y 25 dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo, nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Las cartas pastorales siempre han sido entendidas como epístolas, usadas para motivar a pastores a ser buenos pastores. Pablo las escribió para que los pastores, en este caso Timoteo y Tito, aprendieran a ser buenos discipuladores. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pero, ¿cómo proveer buenos pastores a nuestros bisnietos? Quizás es la pregunta que muchas veces no nos hacemos. Y es probable que no tenga mucha importancia, ya que falta mucho tiempo para que llegue ese momento. Cuando Pablo escribía estas cartas, tenía una visión a largo plazo. Para llevarla a cabo era necesario que tanto Timoteo como Tito compartieran esa misma visión a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque la visión de Pablo al menos consideraba 4 generaciones. Primera generación, Pablo, padres. Segunda generación, Timoteo, hijos. Tercera generación, hombres confiables, nietos. Y cuarta generación, estos otros hombres que serían para los bisnietos. Y es por esta visión, a largo plazo, sostenida por el Espíritu Santo, que el Evangelio logró traspasar generaciones después de la muerte del apóstol Pablo. Generación es un grupo de personas de diferentes denominaciones que aman a Jesús y que comparten su pasión por entrenar y entregar recursos a pastores para formar a la siguiente generación de obreros del Evangelio por medio de los aprendices ministeriales. Creo que es primario tener en la agenda el trabajo y el desarrollo del Ministerio de Aprendiz, porque la visión como iglesia que tenemos es de crecer, multiplicarnos, expandir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en las ciudades donde estamos ubicados. Y la verdad es que no más del 10% es creyente, al menos en la mayoría de las ciudades. Y es por eso que para nosotros, para mí en especial, es muy importante desarrollar, tener un programa de desarrollo de aprendices, porque lo que queremos en los próximos años es plantar muchas iglesias, expandirnos. Esa es la primera razón. En segundo lugar, es muy importante que nosotros proveamos de liderazgo para las próximas generaciones. La pregunta que me hago siempre: ¿quiénes van a ser los pastores de mis nietos? ¿Quiénes van a ser los pastores de mis bisnietos? ¿Quiénes van a ser los pastores que van a guiar la iglesia del Señor en los próximos 50 años o incluso cuando yo ya no esté? Esa es una pregunta que me hago permanentemente y veo la necesidad de por qué es necesario que cada pastor, cada equipo pastoral, cada grupo de ancianos, toda iglesia tenga en su agenda como la prioridad número 1 el desarrollo de liderazgo y el ministerio de aprendices para proveer a la iglesia no solo pastores, sino líderes bien preparados. Más que a lo mejor aprender a hacer cosas, que es como la idea que uno trae en mente a veces, aprender a ser de determinada forma, un carácter cristiano, que son cosas que difícilmente uno las puede aprender leyendo un libro, sino más bien en la práctica, estando ahí mismo. El mismo proceso te va a ir formando también un carácter, y creo que eso ha sido algo que me ha marcado durante este año por lo menos. Te invitamos a ser parte de Generación, aportando generosamente cada mes, apoyando a la labor de expandir el mensaje del Evangelio. Recibirás información de las distintas actividades y avances de los proyectos en los que está involucrada Generación.